¿Cómo fue que logramos conseguir esto? ¿Cómo es que tenemos un apartamento en Venezuela? Cuando vimos la oportunidad de adquirir un inmueble en Venezuela, no lo pensamos dos veces. Para formar nuestra familia. Vengan, acompáñennos a conocer un poco de cómo es y cómo pensamos que va a quedar. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Y el mío, Angie. Y así amigos quedó el capítulo anterior, el episodio anterior, en donde estuvimos contándoles nuestras primeras impresiones de llegar nuevamente a nuestro país. Y si no te has visto esos videos, si todavía no has visto los dos primeros y caíste en este, te contamos resumidamente. Nos mudamos de nuevo a Venezuela después de 5 años viviendo en Portugal. Estamos de vuelta y justamente nos encontramos en un lugar muy especial y como lo leyeron en el título de este video, pues ¿dónde nos encontramos? En nuestro apartamento. Aquí en Venezuela, la casa, nuestro hogar que compramos hace un par de años atrás, pero todo ese cuento se los vamos a echar ya una vez estando adentro, así que no esperemos más y vamos a enseñarles qué fue lo que compramos. Bueno, allí nos va a hacer los honores de abrir la puerta el Mega Match. ¿Se acuerdan del Mega Match? Eso, para los que no sepan, es un programa que era un juego en televisión. Sí. Y era abrir puertas y hacer diferentes actividades. Había un tiempo específico. Exacto, había tiempo en total para tú abrir todas las puertas. Y el que abriera todas las puertas, al final se llevaba un carro. Exacto, y había que completar actividades. Por hacer cosas mínimas te ganaban lavadoras, secadoras. Era lo máximo. Y Angie creo que no va a ganar nada. 2000 años más tarde. La encontró y se lleva un apartamento. un apartamento de 0 kilómetros. Sean bienvenidos a nuestro apartamento. Bueno, déjenme colocar esto por aquí para estar más cómodos. Y señores, a continuación el tour oficial de nuestro apartamento en Venezuela, de lo que va a ser nuestro hogar próximamente. Esperamos que muy pronto. Rápido. Pero antes de mostrarles y hacerles el tour y más o menos mostrarles todo el lugar de cómo está actualmente, queremos hablarles de cómo fue que logramos conseguir esto. O sea, cómo es que tenemos un apartamento en Venezuela, cuándo ocurrió, cómo fue que no nos enteramos nunca. Bueno, eso se los vamos a contar en este momento. Oficialmente este está siendo el segundo video grabado dentro de este lugar. El primero fue un guiño que les hice el día de mi cumpleaños, cuando celebré mi cumpleaños el año pasado, y grabé una escena precisamente de ese video aquí. En ese momento no les revelé exactamente dónde estaba, aunque algunas personas lo llegaron a suponer. Solo fueron algunas. Y ustedes se preguntarán cómo sucedió todo esto. Bueno, la verdad es que nuestro plan desde que emigramos fue siempre regresar. Así que cuando vimos la oportunidad de adquirir un inmueble en Venezuela, no lo pensamos dos veces. Así es, y aquí está la prueba. Ahora, ustedes seguramente estarán sacando cuentas y diciendo, pero ¿en qué momento sucedió todo esto que nosotros nunca nos enteramos? Porque realmente nunca les dijimos. Es que en realidad lo tuvimos un poco oculto por el hecho de que queríamos que se enteraran cuando eso fuese a tener un propósito. Sí. Realmente el propósito por el cual lo compramos. Y bueno, llegó el momento de organizar todo esto, de terminar lo que haya que terminar para venir a vivir aquí. Entonces, ¿cuándo sucedió? Esto es muy curioso porque resulta que en el momento en que nosotros compramos este apartamento, que fue hace unos 3 años atrás, ese fue mi primer viaje a Venezuela luego que emigré. No sé si se acuerdan que yo vine a Venezuela en una temporada en la que estaban muchos problemas de luz, había problemas de que pasó Venezuela como 3-4 días sin luz seguido, era todo un caos. Justo en esa época yo vine a Venezuela a firmar un apartamento que estaba comprando para nosotros dos. En ese viaje fue cuando viajé solo, que Angie no me acompañó, y precisamente el motivo de ese viaje era firmar este apartamento. Vine con ese propósito, además de aprovechar de visitar a mis papás, además de aprovechar de grabarles videos para el canal, y fueron mis primeros videos aquí en Venezuela después que empecé con el canal. Y pues sucedieron muchas cosas. Fíjense que tanto es así que compramos un apartamento
apartamento. No se los compartí en ese momento porque quise como que esperar el momento adecuado. ¿Cómo fue posible nosotros conseguir este apartamento? Bueno, la verdad es que si nos siguen de hace tiempo sabrán que realmente esa fue la motivación que nos hizo irnos del país. Yo pienso que la primera. Sí, el que hecho no de podíamos poder tener un hogar, no podíamos Exacto. tener una propiedad aquí en Venezuela para formar nuestra familia. Ni comprada ni alquilada. Así que bueno, nos fuimos y aunque nos llevamos un dinero ahorrado, mucho de ese dinero se fue nosotros llegando, ya sea para alquilar, para la caución que te piden al inicio, la luz, el agua, muchas cosas que te piden al inicio, que bueno, el frío, ropa señor. para el frío. Y entonces sí, exacto, es como una adaptación de comprar ropa, comprar lo que necesitas, porque cuando alquilas un apartamento, pues a veces no tiene todo, entonces tienes que comprar sábanas, tienes que comprar tantas cosas que necesitas cuando emigras y no te llevas sino solamente 2 maletas y pues necesitas de todo. Entonces, bueno, mucho del dinero que nosotros ahorramos precisamente para emigrar se fue. Entonces, no era que nos llevamos mucho dinero y después cuando estuvimos allá, pues simplemente, bueno, compramos en Venezuela. No. Porque, realmente fue con trabajo de afuera. Nosotros siempre estuvimos trabajando, somos muy ahorradores, realmente no gastamos dinero hacia lo tonto y pues cuando alguien tiene una meta, pues sabe que una franelita, un par de zapatos no lo vale. Entonces, bueno, teníamos eso en la mente y con trabajo de afuera, lo vuelvo a decir, no fue con trabajo ni dinero de Venezuela y pues lo trajimos al país para lograr tener pues nuestro hogar. Y eso además nos alegra mucho de que con el trabajo que hicimos estando fuera de nuestros primeros empleos en Portugal en este caso, ahorrándolo todo, prácticamente tratando de subsistir allá con un solo sueldo cuando estábamos ganando ambos. Entonces eso nos permitió ahorrar mes a mes. Y quizás algunas personas seguramente van a comentar aquí que es imposible, que no se puede hacer eso, que cómo ahorraron si nosotros gastamos más. Miren, realmente cada persona, cada economía y cada forma de administrarse en casa es diferentísima. Así ganes lo mismo tú que otra pareja, esa pareja puede lograr muchas cosas si tú no lo haces igual o las cosas que estás acostumbrado a hacer. Por ejemplo, quizás hay personas que les gusta pues comer muy bien o gastar mucho dinero en comida. Nosotros realmente no gastamos mucho dinero en comida, no gastamos mucho dinero en ropa. O sea, nosotros somos una pareja bastante sencilla. Si cuando tenemos de sobra, bueno, tenemos de sobra, pero cuando queremos obtener algo no sobra nada. O sea, nunca sobra nada, exactamente. Entonces, dependiendo de eso, pues vas a conseguir o no las cosas. Y esto, bueno, lo aclaro porque sé que algunas personas no entenderán cómo fue posible. También, bueno, aclarar que los precios en Venezuela con toda esta crisis se fueron al piso. Tampoco fue que yo en Portugal en 2-3 años hice millones, claro. No, para nada. Obviamente se reúne todos los meses un sueldito y bueno, poco a poco, si no te los gastas, pues a fin de año te das cuenta que es algo de dinero. Sí, señor. Pero bueno, también los apartamentos bajaron muchísimo de precio en Venezuela y creo que fue en ese año en particular cuando compramos que casualmente que compramos en el momento en el que estaban más bajos los apartamentos. Y fue una decisión pues realmente difícil en el sentido de que nos sentamos y dijimos, nosotros queremos regresar en algún momento a Venezuela, tenemos esta cantidad de dinero, salió esta oportunidad, ¿qué hacemos? ¿La aprovechamos? ¿No la aprovechamos? ¿Dejamos ese dinero aquí a ver qué otra cosa sucede? Imagínense que cuando yo vine a firmar ese apartamento había muchos problemas en el país en cuanto, por ejemplo, a la luz, se estaba pasando mucho trabajo, entonces cualquiera hubiese dicho, pues no, como que no es buena idea, pero nada, nosotros seguimos creyendo y apostando en lo que nosotros tenemos bien determinado en nuestro futuro, nos decidimos y lo hicimos, lo compramos y no miramos para atrás. Poco a poco hemos ido trabajando en él, aunque lo compramos prácticamente listo, como quien dice, porque no lo compramos en obra gris, estaba bastante adelantado, cualquiera podría agarrar y colocar una cama aquí y venir a vivir y ya, pero nosotros quisimos hacerle ciertas modificaciones, terminar algunos trabajos que estaban pendientes. Obviamente todavía faltan muchas cosas por hacer, muchas cosas en el sentido de detalles, quizás más detalles, que es lo que a veces lleva más tiempo, pero ya ustedes van a ver exactamente qué es lo que falta. Así que bueno, vengan, acompáñennos a conocer un poco de cómo es y cómo pensamos que va a quedar. Amigos, quería hacer esta pequeña pausa para recomendarles a aquellas personas que les gusta o que quieren entrar en el mundo de los negocios, de las inversiones, del trending, de esto de las criptomonedas y lo quieren hacer de una forma segura. Les quiero recomendar Monfex, que es una plataforma de comercio e inversión que ofrece la posibilidad de adquirir una amplia gama de herramientas de comercio, entre las que se incluyen 12 criptodivisas, muchos pares de divisas, varios índices y acciones. Y es que no se debe ser un experto
experto en finanzas o inversor para convertirte en un operador. Cualquiera puede aprender los fundamentos del trading y de los mercados financieros con la Academia de Trading de Monfes, webinar, guías y sus cursos gratuitos. Así puedes aprender paso a paso cómo ganar dinero como operador en Monfes. Y algo que me gusta mucho es que su interfaz es muy simple y fácil de usar. Así que no esperen más para aprender a operar como un profesional y ganar en grande con Monfes. Haz clic en el enlace que te dejo en la descripción y en el comentario fijado en este video y regístrate en la plataforma. Vamos a iniciar desde la entrada. Esta es la entrada principal de la casa. Por aquí entramos y aquí fue donde Angie nos dio la bienvenida. A lo que llegan exactamente enfrente de la puerta de entrada, lo que ven es este gran espacio amplio en donde en principio queremos colocar una cocina de esas tipo open space que no están metidas dentro de un cuarto como solía hacerse antes, sino que está aquí, apenas entras. Entonces nos imaginamos que aquí pudiera quedar una linda isla y aquí en la parte de atrás pues gabinetes y esas cosas. Así es, esta sería el área de la cocina, pero vale acotar que inicialmente este apartamento cuando lo compramos la cocina no estaba aquí. Que por cierto tengo imágenes y videos que grabé en el momento en que recibí el apartamento cuando vine solo para mostrárselo a Angie, porque como no me pudo acompañar porque ella estaba trabajando en ese momento y no pudo como pedir vacaciones para poder venir, pues yo quise grabarle todo, tomar fotografías para que lo viera a detalle y tengo eso por allí que se los voy a mostrar para que ustedes vayan viendo las diferentes áreas de cómo estaban al momento de nosotros comprarlo y cómo se veía en ese momento. Y por todo lo que le estaba diciendo Gabriel de la cocina es que ustedes pueden ver todo este corotero aquí, todo este desastre que tenemos acá. Todo esto aquí. Y es que la cocina anteriormente estaba metida en un cuarto que ya vamos a ir para que lo vean y tenía, no, estaba lista, realmente estaba lista. Allá está la piedra y bueno, realmente no nos gustó porque si ven esto parece una sabana. Es grande, entonces decir en este espacio qué vamos a colocar si no hay cocina. Sí, o sea, ustedes lo van a entender cuando vean dónde estaba la cocina antes y todo este espacio que hay aquí. Para eso tenemos que pasar a esta área, que ya les voy a decir qué es esto, pero vamos a pasar aquí. Este lugar en el que me encuentro en este momento era donde estaba la cocina. Lo único que cambió en relación a eso es esta pared, porque esta pared antes llegaba hasta aquí. O sea, de aquí para acá esta pared no existía y era como un espacio un poco más abierto hacia allá desde donde entramos en este momento. Entonces se veía un poquito más amplia, no se veía tan cerrada, pero sin embargo esto para nosotros era un desperdicio de espacio. ¿Por qué? Porque el apartamento cuando lo compramos solo tiene 2 cuartos o tenía 2 cuartos. Entonces nosotros dijimos, un apartamento tan grande, porque este apartamento tiene unos 165 metros cuadrados y que solo tenga 2 habitaciones, como que era muy pocas habitaciones para un apartamento tan grande. Y si viene visita y tenemos los 5 hijos que queremos tener, no, mentira. Entonces como que era muy poco espacio y dijimos, vamos a sacar la cocina de donde está y hacemos de este lugar otra habitación extra para la visita. Y así lo hicimos, sacamos toda la cocina, desarmamos todo esto, las paredes quedaron prácticamente en concreto de este rústico, entonces tuvimos que acomodar las paredes para que llevaran pintura y todo eso y se ve actualmente así. Quedó un cuarto bastante pequeño, no es muy grande, pero es un cuarto extra. La idea de este cuarto es que sea tanto un cuarto para la visita, un cuarto extra, como también podría utilizarlo de oficina para tenerlo para, bueno, grabarles videos aquí de YouTube cuando esté listo. A lo mejor lo acomodo muy bonito, le pongo un escritorio con una silla, la computadora y tal. Y más o menos esa es mi visión. Aquí tengo pensado hacer un closet que vaya desde aquí hasta aquí, más o menos, para también aprovechar un poco los espacios, porque ustedes saben que vivir en apartamentos siempre como que te hace falta espacio donde guardar cosas. Entonces más o menos esa es la idea, y aquí es colocar una cama, ¿verdad?, que vaya pegada a esa pared, y una cama mediana, no enorme, pero una buena cama. Y quizás el escritorio vaya aquí pegado en esta parte aquí, coloque un buen escritorio aquí. Entonces, miren, más o menos eso es lo que tengo en visión. También otra idea que se me ocurrió es que la cama que coloque aquí sean de esas que se recogen, ¿sabes? Que van pegadas a la pared y se esconden en un mueble. Más o menos esa es la visión que tengo, porque si lo uso de oficina, quizás una cama aquí me quede un poco atravesada. Entonces creo que la mejor idea va a ser colocar una cama que tú la puedas bajar y el momento en que la vayas a necesitar, pues la colocas. Cuando no, la subes y listo. Más o menos esa es la idea de esta habitación. Y como ustedes pueden ver, está prácticamente lista. Colocar una lámpara, pintar paredes, mandar a hacer los muebles, closets y listo. O sea, en cuanto a trabajo pesado, no hay nada que hacer. Aquí tiene otros mueblecitos aquí. Tiene ya el fregaplato como tal.
tiene aquí para colocar un horno, el microondas, tiene aquí también gavetas para arrumar. Tiene aquí abajo una gaveta grande. Este es el espacio que está la nevera aquí. Y este es el espacio para poner la lavadora, la batea, todo eso. Aquí está el tablero eléctrico, para poner el tablero eléctrico. Todo el techo está ya listo. Lo que falta es rematar esas paredes para pintar y todo eso. Mira para que veas el detalle de la cocina. Es de aquella cerámica que tiene pinticas brillantes. Ahora, saliendo de este cuarto, tenemos este lugar aquí. Miren, estos son los interruptores de última generación que se llaman cuidado y te electrocutas. Así se llaman estos interruptores. Miren, esta área de aquí es la parte donde va a estar la lavadora, la secadora, la parte de lavandería. En esta área, aunque es pequeña, la vamos a aprovechar bastante bien porque la idea es colocar lavadora y secadora una arriba de la otra y mandar a hacer un mueble, tanto lo que dé para hacer de este lado de la pared como lo que dé para hacer de este otro lado de la pared, con repisas y gaveticas para que podamos colocar cositas, las cosas que son para limpiar la casa, la aspiradora, aquí va el calentador de agua y todo eso. Entonces la idea que tenemos es bastante bonita para aprovechar también este espacio, y como les decía, esa pared se extendió también para dividir el espacio de la lavandería con ese cuarto, para que no quedara todo un mismo espacio. Entonces esa pared antes, como les comentaba, llegaba allí y extendimos así y le dimos esta L aquí para separar los espacios. Ahora, sigamos. Como Angie ya les comentó, la cocina tenemos planificado ponerla en este lugar para que quede tipo open space, todo un solo espacio. Para eso tuvimos que trasladar todos los tubos que estaban en esa habitación por aquí por la pared y ubicarlos justo aquí. Entonces la mayoría de ellos están acá porque la idea es colocar una isla que quede aquí el lavaplatos, quede por ejemplo la cocina, quede la campana, todo eso va a quedar como aquí en un mesón. Y tenemos pensado que sea bastante grande. Ahora, lo que no sabemos y tenemos que esperar a tener la cocina hecha, o es lo que nosotros pensamos, en saber cómo vamos a ordenar el resto del espacio, porque realmente hay bastante espacio que va a quedar luego de que la cocina esté hecha. Entonces lo tenemos que dividir en sala y en comedor. Fíjense que desde aquí que entramos está este gran espacio acá, ¿verdad? Va a estar la cocina aquí. Imagínense, ¿qué vamos a poner aquí? No lo sabemos todavía. Más adelante, lo que sí tenemos un poco más claro quizás es dónde va a ir el comedor, que en un principio, y creo que va a ser lo mejor, ponerlo en esta área de aquí, o eso pensamos nosotros, porque como la cocina va a estar allí, poner el comedor aquí sería una muy buena idea, porque tampoco queremos que el comedor esté tan cerca de la puerta de entrada como para ponerlo allí. Por lo otro, que también tenemos una confusión, es dónde poner la sala, donde vamos a poner el juego de muebles, quizás un televisor para ver películas y así. No sabemos muy bien dónde ponerlo, porque si ponemos el comedor aquí detrás, entonces queda por ejemplo esta pared de aquí, que podríamos colocar quizás un televisor allí y colocar un mueble aquí, pero al mismo tiempo queda como muy pegado del comedor. Y a pesar de que tenemos todavía más espacio en esta parte de aquí, aquí va a estar la cocina con un gran mesón, y quizás en el mesón estén unas sillas. Entonces como que también colocar la sala aquí con el mueble y el televisor en la pared como que no es muy buena idea, porque va a quedar todo como muy junto. Pero bueno, todo esto que les digo son apenas ideas. Nosotros también, la idea de este video es también saber su opinión. Nos gustaría que nos dijeran, bueno, mira, les quedaría bien así, porque a lo mejor está un arquitecto viéndonos, un diseñador. Ahorita nos dicen, dame los planos. Exacto, y nos pueden ayudar de alguna manera, que eso es algo que tenemos que definitivamente ir buscando, y ya hemos ido contactando ciertas empresas que nos van a estar ayudando con las cosas que hay que terminar. Por ejemplo, los closets de los cuartos, terminar los baños, que ya se los voy a mostrar, ciertas cosas. Y si tú tienes una empresa y quieres participar en este proyecto de formar nuestro hogar, pues puedes escribirnos al correo electrónico que tienes aquí en la descripción del video, decirnos con qué quieres participar, y pues nosotros podemos analizarlo y ver si realmente podemos trabajar juntos. Por cierto, si se están preguntando qué vamos a hacer con esta cocina, ya la vendimos para aprovechar el dinero también para invertirlo en otras cosas, que fue adaptar todas esas tuberías, a reacomodar el cuarto donde estaba. Entonces ese dinero se fue reutilizando también en otras cosas que necesitábamos hacer. Estos ya están por llevárselo, entonces todo esto va a quedar ya desocupado. Fíjense que el apartamento ya tiene su piso, ya tiene un piso de porcelanato, nos gusta bastante. Tiene todo lo que es el techo de drywall ya terminado. Eso estaba a medias cuando lo compré, ya se terminó
también, tiene todo lo que es cables eléctricos pasados, ya funciona la luz, tiene además, que lo pueden ver, ya lo compramos con aires acondicionados tipo split. Aquí hay uno en la parte de la entrada, y por aquí, que se tuvo que retirar un momento para hacer unos trabajos aquí, también hay un aire acondicionado que está por ahí en algún lado, pero ya venía con ese aire acondicionado. También tenemos una idea de poner luces LED allí en esa cornisa que está allí en todo alrededor del apartamento, que recorre todo el apartamento. Se va a ver bastante bonito. Todavía no sabemos qué hacer con esa columna porque queda un poco atravesada, es la única columna que hay ahí en el apartamento. No sé si le vamos a hacer algún tipo de diseño, la aprovecharemos para algo en realidad. No sé, dennos ideas con esa columna, ¿qué harían ustedes allí? A ver, tomando en cuenta que quizás el comedor esté aquí, la gran cocina, el mesón va a ser bastante grande, por lo menos va a llegar como hasta por aquí. Va a quedar este espacio quizás para poner algo así bonito, que adorne. En esta pared también tenemos que pensar en poner algún tipo de diseño o algo así, no sé. Dennos sugerencias porque tenemos bastante espacio por aquí. Ahora, antes de pasar a mostrarles nuestra parte favorita de la casa, que está detrás de mí, Angie nos va a mostrar uno de los cuartos. Otro de los cuartos, porque ya vimos uno. Ok, no tengo muy claro cuál es el principal porque uno tiene un vestier y el otro es un poquito más grande y el baño más grande. Vamos a mostrarles entonces el primer cuarto que queda en la entrada de la casa. Sí, apenas entran, a mano izquierda tenemos el primer cuarto, que es este. Y es el que tiene el vestier, ¿ok? Entonces vean el tamaño tanto del cuarto como del baño y ustedes después saquen sus conclusiones en los comentarios y nos ayudan. Tenemos este vestier, que es tenemos lo que hace... un pequeño vestier allí. Es lo que hace la diferencia con el otro cuarto, y dos closets bastante grandes que están iguales en los dos cuartos, que son estos dos. Este es el closet como principal del cuarto, es el más grande. Entonces, bueno, tiene de lado y lado y para poner allí maletas y ese tipo de cosas. Y bueno, está prácticamente listo para recibir pintura, hacer closets, poner juegos de cama, interruptores, y listo. Ahora, el baño. Este es el baño de esta habitación. Es súper chiquito. Es más pequeño. La ducha se tiene lleva mucho todo. espacio. Hay algo que tenemos que acotar, ya estaba así cuando lo compramos. Realmente, si les somos sinceros, no nos gusta tanto los colores de la cerámica que tiene este baño. No porque seamos exigentes o que, bueno, quieren gastar dinero a lo tonto, pero estamos pensando en tirarlo todo y volverlo a hacer a nuestro gusto, porque realmente no tuvimos la oportunidad de escoger la cerámica. Entonces tenemos una idea de cómo queremos que se vea la casa, y realmente este baño como que descuadra todo. Entonces, aunque está dentro del cuarto, pues no deja de ser un descuadre y nosotros lo vamos a ver. Estamos pensando en la idea de tirarlo todo. ¿Qué dicen ustedes? Sigamos entonces con el segundo cuarto para que ustedes vean que va a ser mucho más grande, tanto él como tal como el baño, pero no tenemos vestier. Miren, para que tengan una idea de lo grande que es el departamento, Angie se va a poner al final y yo me voy a poner en la puerta. Miren lo pequeña que se ve Angie allá. Ella está en la otra punta del apartamento y yo estoy justo en la entrada, porque a veces en cámara o se ven muy pequeñas las cosas o se ven muy grandes, pero para que tengan... Yo tampoco te entiendo, Siri. Entonces, para que ustedes tengan una idea de más o menos el tamaño del lugar. Vayamos entonces al cuarto número 3. Bueno, este cuarto, como ven, es mucho más grande, tiene también su aire y, como les dije, los mismos dos closets que vimos en el otro cuarto. Son bastante amplios y profundos. O sea, da para colocar aquí que la ropa cuelgue y también da para gavetas. O sea, da para mucho realmente. Sí, miren que el cuarto es bastante más grande que el otro, es mucho más amplio, solo que no tiene aquella parte del vestier que tenía el otro, el pequeño vestier. Tiene el aire acondicionado ya instalado y todo, que bueno, hay que medio ajustarlo allí definitivo. Y el baño de este cuarto es el que menos nos disgusta. Por el hecho de que es blanco, pues se pueden hacer muchas cosas. Sí, porque realmente si queremos colocar muebles lindos, la idea es que resalten los muebles y no la cerámica. Esta cerámica tiene un relieve espectacular en onda que realmente nos gusta mucho. Tal vez esto descuadra un poquito, pero aquí tal vez podemos colocar un espejo y colocar, por ejemplo, decoración negra, gris, que obviamente no combina con esto, pero no habría problema porque si colocas un espejo no se ve. Exacto. Fíjense que la cerámica no es fea, es bonita, tiene así ese tipo de onda, es blanca, entonces como que no descompagina mucho con lo que realmente tenemos en nuestra cabeza. Pero creo que este baño sí lo vamos a poder aprovechar. Fíjense que el baño también es mucho más amplio que el otro. Fíjense, ahí está la parte de la ducha. Esta es la parte de la ducha. Entonces, y lo bueno es que esta casa es bastante alta, el techo es muy alto, fíjense allí, y miren lo que queda hasta arriba, hasta el techo.
Entonces, bueno, eso también le da un poco más de amplitud a todos los lugares. Este otro cuarto también tiene su aire acondicionado ya en su ventana aquí. Tiene también el par de closets aquí. Tiene su baño aquí. Este baño está más bonito, la cerámica es más bonita, más clarito todo. Su techo está rematado ya, solo falta de pintar. Tiene todo ya su broma aquí para instalación de todo. Ventana, tiene su nicho ahí donde va la ducha. Este detalle aquí donde está la ducha. La cerámica es así como corrugada. Este baño es el que más me gusta, más clarito. Ahora, ¿ustedes qué opinan? ¿Con cuál cuarto se quedarían ustedes como principal? O sea, el que sea de ustedes. ¿El que vieron anterior a este o este que está aquí? Nosotros estamos más inclinados como por este lado. Sí, yo me inclino por este lado porque es más grande y el baño es más lindo y ya podemos quedarnos aquí y tal vez remodelar el otro luego. Sí. Pero bueno, por ser mujer también me gustaría que aquel estuviera listo por el vestir. Pero si se fijan bien, realmente los closets son muy grandes. Sí, claro. El derecho ya es mío, ya lo pedí porque es un poco más grande que el izquierdo. Sí, miren, el derecho es todo Así eso y el izquierdo es un pedacito. No me puedo quejar. Podemos quedarnos con este cuarto, pero no sé qué dicen ustedes. No pasa nada. Algo que me gusta mucho de este apartamento son las vistas que tiene, porque tenemos una vista casi 360 grados. Si no fuese porque este lugar de aquí no tiene ventanas, lo que es esta pared de este lado, fuese una vista 360 grados, porque tenemos ventanas por aquí, tenemos un gran ventanal que no se los voy a enseñar todavía porque es mi parte favorita, y tenemos todas las ventanas de este lado de aquí que nos dan una vista completa de la ciudad. Ahora, por cierto, algo que no les dije porque estaba esa poseta ahí, es porque cuando compré el apartamento ya venía con los sanitarios. En estos días mi papá lo sacó para mandar unas fotografías a Portugal para ver cómo eran las posetas y pues la sacó y la dejó allí. Ahora les voy a enseñar el baño de la visita, porque sí, tenemos un baño para visita, porque eso de estar metiendo a la gente para los cuartos para que use el baño, pues como que a veces no es buena idea porque no siempre está ordenado. Entonces miren, vamos cuidado aquí, no se nos vayan a caer. Echamos esto por acá. Y este es el baño de la visita. Este baño también es bastante grande y lo mejor de todo es que tiene también ducha, porque normalmente el baño que está de visita no siempre tiene ducha. Entonces es bueno que tenga ducha porque así las personas, si se quieren tomar un baño, pues lo pueden hacer y no tienen que entrar a los baños de los cuartos. Además que el cuarto que quedó de apoyo no tiene baño privado, entonces este como que sería el baño de apoyo para ese cuarto. Entonces miren, en este caso, este baño tampoco nos gusta mucho la cerámica porque es la misma que la del otro. Y además tiene esta tira aquí que tampoco nos gusta mucho. Entonces este es otro de los baños que queremos como que tirar todo o ver qué opciones tenemos, porque eso es otra cosa. Sé que existen como pinturas para uno cambiarle el estilo a la cerámica, cambiar el color y todo esto, y quizás de esa manera podamos reutilizar la cerámica dándole otro aspecto, otro color. Entonces no sé si sea buena idea. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Lo han intentado? ¿Les ha funcionado? ¿La pintura se cae? ¿Queda bien? Es bueno que nos den su feedback si hay gente que lo ha hecho, a ver qué nos recomiendan hacer para no tener que desperdiciar la cerámica. No sé, vamos a ver. Otra cosa que tiene este baño es que tiene un gran área allá arriba que se puede aprovechar con un mueble. Entonces para guardar que si toallas o ese tipo de cosas está bien bueno también. Ahora los vamos a llevar a nuestra área favorita del apartamento. Es el lugar donde creo que vamos a pasar más tiempo seguramente, porque además de ser el área más probable que justo ahora haciendo este video y hablándoles todo al respecto, como que caímos en cuenta y dijimos, pues aquí quedaría bien la sala o el área donde podemos poner un mueble con el televisor y tal, es ese lugar. Entonces bueno, vamos allá, miren. Esta es el área favorita de todo el apartamento, es este lugar de aquí porque tiene este gran ventanal detrás de nosotros. Miren todo eso y tenemos una vista espectacular de la ciudad. O sea, tenemos todo el parque Henri Pittier allí frente a nosotros. Está bellísimo, bellísimo, nos encanta. A Siri también le encanta. Entonces, vean lo que tenemos pensado hacer y se nos ocurrió justo ahora. Aquí detrás, colocar el televisor porque además ya están los puntos, aunque pudiera todo moverse, pero está perfecto para poner un mueble completo de toda la pared. Saben que ahora no es nada más guindar el televisor. Ahora pues los arquitectos o decoradores pues crean todo un ambiente nada más para el televisor, en donde al ladito puedes poner una planta, libros, accesorios, coroticos, cosas lindas para decorar. Gabo al principio no les parecía mucho porque él dice que la distancia de aquí a allá es muy lejos. Sí, fíjense que allí pondríamos el televisor y la distancia es todo eso hasta aquí. Entonces imagínense un mueble allí, no sé. Yo creo que sí, porque dependiendo del tamaño del televisor vamos a poder ver. Entonces también un mueble no está aquí pegado.
para sentarse. Un mueble uno termina sentándose como por aquí. Además que no es solo un mueble, seguro se ponen otras 2 sillitas. Sí, se pone una mesita aquí de apoyo y tal, con Sí, una la lamparita, porque fíjense que esta parte del techo del apartamento es mucho más alta que aquella, Sí. ya que ella es alta, pero esta es aún más alta, entonces se ponen unas lamparitas bonitas aquí que hacen más acogedor el lugar. Y no sé, esa idea al parecer es buena. Ahora podríamos quizás, para dividir este espacio de aquí con ese espacio de allá donde va a estar el comedor, la cocina y todo eso, podríamos poner estas maderas que se están poniendo ahora de Para piso separar espacios. a techo, para separar espacios, que son como unas columnas de madera así finas. Entonces como que separas las áreas, y podría ser buena idea para poner una justo aquí y separar un poco esta área de aquella y dejar, claro, una entrada bastante amplia todavía porque queda mucho espacio y no queda tan encerrado el lugar. Sí, exactamente, da un poquito más de privacidad. Entonces imagínense que llegamos aquí, nos sentamos aquí, ¡pum! Y vemos televisión justo allá al fondo. Se vería bien. Les quería mostrar un poquito de la vista que tenemos. Fíjense esas montañas qué lindas. Tenemos aquí más. Pero bueno, no les voy a mostrar todo, pero sin duda alguna es muy bonito. Algo que nos gustaría saber es si les gustaría que les fuésemos mostrando los avances que vayamos haciendo el apartamento, los avances grandes, cuando haya alguna diferencia de hoy que lo vieron. Y bueno, si es así, con tu like me estarás diciendo que sí les gustaría, y me dejan sus comentarios con las sugerencias. No se les vaya a olvidar. La columna, ayuda con Así la es, columna. la columna, las paredes aquí de este lado, todo lo que ustedes vieron aquí es como está actualmente. Tenemos que empezar a hacer todo lo que necesitamos para poder venir a vivir aquí, desde los enchufes hasta las lámparas, los muebles, La cocina, las camas, todo. la cocina, que miren, no tenemos idea con quién mandar a hacer la cocina. Si tienen alguna sugerencia de con quién podemos mandar a hacer la cocina, que quede, miren, espectacular, pues estaría genial. Yo pienso que el mayor dolor de cabeza de una casa es la cocina, porque es lo primero que van a ver al entrar y es Sí. donde más tiempo vas a estar con las personas. El que lugar de lleguen a tu reunión, casa. sí, Sí. prácticamente. Y nada, todo eso, la oficina, mi oficina es una cosa también importante. Nuestra oficina, exactamente. Es una cosa muy importante que también quiero ver bien cómo la voy a acomodar. Y bueno, son muchas cosas, pero sé que ustedes me van a ayudar. Seguramente me van a tener buenas sugerencias allí y buenos consejos. Y bueno, algo que quería compartir con ustedes es que me encanta haber podido decirles esta noticia, de poder habérselos contado. De verdad que estamos muy felices de que por fin se puedan enterar de esto, y que es una parte muy importante de nuestras vidas, y que bueno, ustedes siendo nuestra familia, que están del otro lado de la pantalla y que siempre nos mandan 1001 bonito mensaje, siempre nos hacen llegar pues esos lindos mensajes motivadores, de que todo les salga bien, de bendiciones. De verdad que nos contenta muchísimo eso, y sabemos que tenemos una gran familia del otro lado de esa pantalla, y por eso queremos compartir cada detalle con ustedes. No me voy sin antes invitarlos a suscribirse a mi canal de YouTube. Activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuando suba un video nuevo. También van a tener en la descripción del video el canal de Angie, que también les sube contenido al respecto de nuestras visitas en los diferentes países y estando aquí en Venezuela. Y si quieren enterarse de cada detalle que hacemos durante todos los días y estar allí más pendientes, nos pueden seguir por nuestras cuentas de Instagram, que la mía es Gabriel Herrera _ Y la mía, Angeliana acá. Así que amigos, desde aquí, desde lo que va a ser nuestro próximo hogar, nos despedimos. Nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere.